Nunca imaginé que una noche cambiaría mi vida para siempre. Hola, me llamo Lucía, tengo 42 años, y vivo en un pequeño pueblo llamado Almagro, en Castilla-La Mancha. Mi marido, Javier, estaba de viaje de trabajo desde hacía ya 2 semanas, y la soledad en la casa se había convertido en mi sombra constante. Aquella noche, cuando todo parecía tan tranquilo, algo inesperado ocurrió, algo que nadie podría haber anticipado. Era un sábado cualquiera, y yo estaba acostada en la cama, mirando el techo sin poder dormir. La casa estaba en silencio, salvo por el leve tic-tac del reloj en la mesita de noche. Javier había partido hacia Barcelona para una larga estancia por trabajo, y yo no había visto a nadie en días. De repente, la puerta de mi dormitorio se abrió con un crujido suave, y allí estaba él, mi hijo, Marcos, de 18 años, con una expresión que no había visto antes en su rostro. Me senté en la cama y lo miré fijamente. Él se aferraba al marco de la puerta, como si tuviera miedo de caer. «Mamá», susurró con voz temblorosa. Su presencia me llenó de una mezcla de preocupación y confusión. Algo dentro de mí supo que la noche no sería como cualquier otra. ¿Qué podría querer decirme? ¿Qué sucede, cariño?, pregunté, intentando esconder la inquietud en mi voz. Marcos no respondió de inmediato. Se quedó allí, inmóvil, hasta que finalmente dio un paso hacia la habitación y se sentó al borde de la cama, encorvado, con las manos inquietas sobre sus rodillas y la mirada fija en el suelo. «No puedo dormir», confesó, con un suspiro profundo. Lo invité a acercarse y sentarse a mi lado. Él obedeció, pero seguía nervioso, como si llevara un peso invisible cargando en su pecho. «Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad?», dije con suavidad. Entonces, comenzó a hablar, y lo que escuché esa noche me dejó sin aliento. Lo que me dijo Marcos esa noche cambió por completo mi manera de ver todo lo que creía saber sobre él y sobre mí misma. Me senté en la cama, intentando entender cada palabra, pero a la vez sintiendo un nudo en el estómago que no me dejaba respirar con calma. «Mamá», empezó con voz temblorosa, «últimamente me siento diferente, como si algo dentro de mí estuviera cambiando y no sé qué hacer con eso». Lo miré fijamente, buscando en sus ojos alguna pista que me ayudara a entender mejor, pero solo vi confusión y miedo. ¿Diferente? ¿A qué se refería exactamente? ¿Diferente cómo?, pregunté, tratando de mantener la calma. Él levantó la mirada y por un momento, sentí que el mundo se detenía. Esa mirada era profunda, intensa, y había en ella algo que me estremeció hasta el alma. No era la mirada de un hijo normal preocupado por un examen o una amiga, era algo mucho más profundo. «Es sobre alguien», dijo al fin, con un suspiro cansado. «Pero no es quien crees». Mi mente empezó a imaginar 1000 escenarios. ¿Acaso estaba enamorado de alguna compañera del instituto? ¿Tal vez alguien que me caería bien? Pero Marcos negó con la cabeza rápidamente. «No es una chica», me dijo, con los ojos brillantes. «Es alguien más, alguien a quien no esperaba sentir así». Un frío recorrió mi espalda, pero traté de no mostrarlo. Intenté sonreír con suavidad, queriendo darle confianza. «¿Y quién es esa persona?». Entonces, con una voz que parecía a punto de romperse, me miró directamente a los ojos y pronunció una frase que me heló la sangre. «Eres tú, mamá». El corazón se me paró por un instante. ¿Cómo podía ser eso cierto? ¿Por qué me decía algo así? ¿Qué estaba pasando con mi hijo? La habitación se volvió un lugar pequeño y oscuro, y yo solo podía escuchar el latido acelerado de mi propio corazón. «¿Qué acabas de decir?», pregunté en un susurro, incapaz de procesar lo que había escuchado. Él se levantó, empezó a caminar nervioso por la habitación, como una fiera acorralada, incapaz de encontrar salida. «Sé que está mal», dijo apretando los puños. Lo intenté ignorar, luchar contra esto, pero no puedo. Es un sentimiento que me acompaña cada día, cada minuto. Quise decirle que todo iba a estar bien, pero su voz me cortó antes de que pudiera abrir la boca. «No me digas que no es real». Nunca había sentido algo así por nadie. «No es solo una ilusión, mamá, es algo mucho más profundo». Yo me senté, aturdida, con la cabeza llena de pensamientos enredados.
Él seguía hablando, soltando todo lo que había contenido durante meses, y en lo más profundo de mí, algo comenzó a despertar, algo que intenté ocultar y negar. Intenté calmarlo, decirle que estaba confundido, que era solo una fase, pero por dentro sabía que aquello no era tan sencillo. La verdad se estaba abriendo paso, y nada volvería a ser igual. Aquella noche parecía una tormenta invisible que sacudía todo mi mundo interior. Sentada junto a Marcos, intentaba ordenar mis pensamientos, pero cada palabra suya hacía que mi mente girara más rápido, como un torbellino imposible de detener. Su confesión era algo que jamás habría imaginado, y sin embargo, allí estaba, frente a mí, con una sinceridad que cortaba como cuchillo. Hijo, le dije con voz temblorosa, esto que sientes, no es amor. Es confuso, es intenso, pero no es lo que imaginas. Él me miró con una mezcla de frustración y tristeza, los ojos brillantes por las lágrimas que empezaban a formarse. Sí que es amor, mamá, me replicó casi gritando. Es el único amor que siento de verdad. Nadie me ha hecho sentir como tú lo haces. Eres la única persona que me entiende, que me hace sentir que valgo algo. Su voz estaba cargada de dolor y desesperación, mientras yo me debatía entre mi papel de madre protectora y ese sentimiento extraño que empezaba a revolotear en mi pecho. Quise abrazarlo, consolarlo, pero también sabía que había límites que no debía cruzar. Marcos, le susurré, tienes que entender que esto no puede ser. Somos madre e hijo. Esto no puede pasar. Pero él negó con la cabeza, como si no quisiera aceptar esa realidad. No quiero hacerte daño, dijo casi suplicando, pero tampoco puedo evitar lo que siento. No es una elección. Me quedé en silencio, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. El peso de sus palabras era insoportable, y esa noche, en la penumbra de mi habitación en Almagro, todo cambió irrevocablemente. Para intentar aliviar la tensión, le ofrecí que se quedara a dormir conmigo esa noche, bajo la misma manta, como cuando era pequeño y necesitaba consuelo. Él aceptó, y nos acomodamos en la cama. Lo abracé con fuerza, recordando aquellos días en que su inocencia era todo lo que llenaba mi vida. Sentí su cuerpo tenso junto al mío, y aunque mi mente gritaba que debía detener aquello, mi corazón no sabía cómo reaccionar. Nos quedamos en silencio, envueltos en la oscuridad, pero yo sabía que era solo el principio de una historia que cambiaría todo para siempre. A la mañana siguiente, la realidad parecía una sombra difusa, como si todo hubiera sido un sueño extraño del que despertaba con el corazón acelerado y la mente llena de incertidumbre. Marcos estaba en la cocina, con el pelo revuelto y las ojeras marcadas, mirando distraído su desayuno. Buenos días, le dije, intentando sonar lo más natural posible. Buenos días, respondió él, con la voz baja y apagada. El silencio se instaló entre nosotros, tan denso que parecía imposible atravesarlo. Intenté sacar el tema, pero él me adelantó con una firmeza que me sorprendió. Lo que te dije ayer, lo siento de verdad. No estaba jugando. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de encontrar las palabras correctas. Marcos, por mucho que sea sincero, esto no puede continuar. No es correcto para ninguno de los dos. ¿Por qué no? Preguntó con voz quebrada. Esto podría destruirnos, sí, pero también podría ser lo único verdadero que tenemos. Su dolor era tan profundo que me dolía a mí también. Él se giró, con la mandíbula apretada, y susurró. No quiero hacerte daño. Lo sé, le respondí, tomando su mano a través de la mesa, pero tenemos que dejar esto atrás. Él me miró con tristeza y susurró. No sé si podré. Los días siguientes fueron una mezcla de distancia y silencios incómodos. Marcos se encerraba en su habitación, evitaba las miradas, y yo luchaba por mantener la normalidad, por convencernos a ambos de que era lo mejor. Pero dentro de mí, la ausencia de su cercanía me dolía más que nunca. Aquella situación se había convertido en un peso insoportable, una batalla interna entre lo que debía ser y lo que el corazón quería. Y aunque intentaba mantenerme firme, sabía que esto era solo el principio de algo mucho más complicado. Los días se deslizaban como un susurro frío en Almagro, y la distancia que crecía entre Marcos y yo se sentía como un muro invisible que nos separaba cada vez más. La rutina diaria se convirtió en una coreografía de miradas evitadas,
Silencios incómodos y gestos que intentaban ocultar lo que ninguno de los dos quería admitir. La casa, que antes se sentía vacía con Javier fuera, ahora parecía un escenario donde se representaba una obra que ninguno sabía cómo terminar. Una tarde, mientras preparaba la cena en la cocina, sentí su presencia detrás de mí. Marcos entró con paso lento, la mirada baja, y una voz que apenas pudo contener la tormenta que llevaba dentro. «Mamá, ¿podemos hablar?», preguntó con una mezcla de timidez y determinación. Dejé a un lado la sartén y me giré para mirarlo. Su rostro, normalmente tan seguro y lleno de vida, estaba ahora marcado por la vulnerabilidad y el miedo. Asentí, invitándolo a sentarse a la mesa donde tantas veces habíamos compartido risas y confidencias. «Claro, dime», respondí, tratando de sonar lo más tranquila posible. Él tomó aire y empezó a hablar, cada palabra como un latido acelerado en mi pecho. «He estado pensando mucho en lo que pasó entre nosotros. Sé que esto no es normal, que la gente no entendería, y tampoco quiero que nadie lo sepa. Pero la verdad es que no quiero perderte, ni como madre ni como algo más». Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Por un lado, el amor incondicional que siempre he tenido por mi hijo, y por otro, el torbellino de emociones prohibidas que nos envolvía. Quise abrazarlo, protegerlo del mundo, pero también sabía que debía poner límites para no destruirnos. «Marcos», dije con voz suave pero firme, «entiendo lo que sientes, y sé que no es fácil. Pero hay cosas que simplemente no pueden ser. Somos madre e hijo, y esa es una línea que no podemos cruzar». Él me miró con ojos cargados de lágrimas, y en ese momento vi en él no solo a mi hijo, sino a un joven perdido entre sus propios sentimientos, buscando una salida que no encontraba. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó, la voz quebrada. Porque yo no puedo simplemente olvidarlo. El aire en la habitación se volvió denso, y una mezcla de miedo y desesperación nos envolvió. No sabía qué responder, porque en el fondo también sentía algo que no podía nombrar, algo que me asustaba y me atraía al mismo tiempo. A partir de ese día, intentamos mantener una especie de normalidad falsa. Marcos volvió a salir con sus amigos, retomó sus hobbies y poco a poco empezó a recuperar la sonrisa que había perdido. Yo me sumergí en las tareas del hogar, en la rutina, tratando de llenar el vacío que aquella confesión había dejado. Pero por las noches, cuando la casa estaba en silencio y solo la luz tenue de la luna entraba por la ventana, recordaba sus palabras, sus ojos, y el calor inesperado que sentía al abrazarlo aquella madrugada. Sabía que aquello no podía seguir así, pero también entendía que lo que sentíamos era más fuerte que cualquier norma o regla. La tensión entre nosotros se convertía en un fuego latente, una llama que amenazaba con consumirnos si no encontrábamos una forma de apagarla. Y aunque intentaba convencerme de que el tiempo lo curaría todo, una parte de mí temía que esa historia que habíamos comenzado no tuviera un final sencillo ni feliz. Aquel sábado en Almagro, que empezó como cualquier otro, se había transformado en el preludio de un secreto que cambiaría para siempre nuestras vidas, un secreto que aún estaba por descubrirse en toda su intensidad y oscuridad. La noche avanzaba y, a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma, sentía que el peso de aquel secreto nos aplastaba a Marcos y a mí. Esa misma tarde, mientras la luz del sol se desvanecía tras las colinas de Almagro, él se sentó conmigo en el sofá del salón, con el ceño fruncido y una expresión que reflejaba la tormenta que llevaba dentro. «Mamá», empezó, hablando despacio, casi temiendo lo que iba a decir, «no puedo negar lo que siento, pero tampoco quiero que esto destruya lo que tenemos. ¿Cómo podemos seguir adelante sin que esto nos rompa?». Lo miré, sus ojos oscuros llenos de miedo y esperanza al mismo tiempo. Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos, pero también que una parte de mí quería luchar, aunque no supiera contra qué. Intenté buscar las palabras adecuadas, pero la verdad era que no las tenía. «Marcos», le dije con voz suave, «tenemos que ser fuertes. Esto no puede continuar como hasta ahora. No por nosotros, sino por todo lo que podría perderse si seguimos por este camino». Él asintió, pero sus ojos traicionaban su dolor. Entonces, sin previo aviso, me tomó de la mano y la apretó con fuerza, como si fuera lo único que lo mantenía en pie. «No quiero perderte», susurró. «Eres lo más importante que tengo». El silencio se apoderó del salón, solo roto por el latido acelerado de nuestros corazones.
En ese momento, sentí un deseo profundo de protegerlo, de cuidarlo, pero también una alarma interna que me gritaba que debía detener aquello antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, cuando nos acostamos, la tensión entre nosotros era palpable. Compartimos la misma cama, pero entre nosotros parecía haberse levantado un muro invisible. Marcos estaba inquieto, y yo también. Nos acurrucamos bajo las sábanas, y aunque intenté mantener la distancia, sentía su cuerpo cerca, su respiración mezclándose con la mía. De repente, él me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. ¿Alguna vez has pensado cómo sería si esto fuera diferente? Preguntó en voz baja, apenas un susurro. Mi corazón dio un vuelco. Sabía a qué se refería, pero no estaba preparada para enfrentarlo. Marcos, no podemos pensar en eso, respondí, intentando sonar firme. No es posible. Pero él insistió, acercándose un poco más. Solo quiero que sepas que no soy el único que piensa en esto. Que a veces, cuando todo está en silencio, imagino un mundo donde no existieran límites entre nosotros. El calor de sus palabras me envolvía, y aunque intentaba resistirme, una parte de mí quería rendirse a ese deseo prohibido. Cerré los ojos con fuerza, tratando de contener el torbellino de emociones que me invadía. Al amanecer, la realidad volvió con su peso implacable. Marcos se levantó temprano, evitando mirarme. Yo me quedé en la cama, sumida en un mar de dudas y temores. Sabía que aquello no podía continuar así, que debíamos encontrar una solución antes de que todo se desmoronara. Pero también sentía que estábamos atrapados en una red de sentimientos imposibles de desenredar. Esa noche en Almagro, entre susurros y miradas furtivas, comenzó a perfilarse una historia que prometía llevarnos al límite de lo que creíamos soportar. Y aunque intentaba aferrarme a la razón, sabía que el destino tenía planes mucho más oscuros para nosotros. Todavía hoy, cuando cierro los ojos, recuerdo con claridad el torbellino de emociones que me invadió después de aquella noche. No podía creer lo que estaba pasando, ni cómo un simple susurro de confesión había destruido la calma que creía tener. Sentía un miedo profundo, pero también una extraña atracción hacia esa realidad prohibida que Marcos había puesto sobre la mesa. Me senté en el borde de la cama, intentando ordenar mis pensamientos caóticos. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿Era posible que un hijo pudiera sentir algo tan profundo y complicado hacia su madre? La sociedad, la moral, mi propia conciencia gritaban en mi interior que aquello era imposible, incorrecto, un error que debía corregirse. Pero el amor, ese sentimiento tan poderoso y a la vez tan confuso, parecía desafiar todas las reglas. Pensé en Javier, en su ausencia prolongada, en la soledad que había llenado la casa durante semanas. ¿Habría sido esa soledad la chispa que encendió esta tormenta en nuestras vidas? No podía culparlo, ni culparme. Marcos no había buscado esto, simplemente lo sentía, y yo estaba atrapada en un dilema que no sabía cómo resolver. Intenté imaginar qué habría pasado si hubiera hablado con alguien, con un profesional o con una amiga de confianza. Pero el miedo al juicio, a la incomprensión, me paralizaba. ¿Quién podría entender lo que estábamos viviendo? ¿Quién podría ofrecernos una solución sin condenarnos? Mientras me perdía en estos pensamientos, recordé sus palabras: tú eres la única que me entiende, la única que me hace sentir que valgo algo. ¿Y si ese era el verdadero problema? Si Marcos no encontraba en el mundo exterior el apoyo que necesitaba y yo, como madre, era su único refugio. Pero ese refugio se había convertido en una trampa peligrosa. Pensé en cómo podría haber cambiado todo si hubiéramos sido capaces de hablar con honestidad, sin miedo, sin tabúes. Pero el peso del secreto y la culpa nos habían envuelto en un silencio pesado, casi insoportable. Aún así, en medio de la tormenta, sentí un destello de esperanza. Quizás, solo quizás, había una manera de superar todo esto, de encontrar un camino que nos permitiera sanar sin destruirnos. Pero ese camino aún estaba oscuro, y yo estaba perdida en la niebla de mis propios sentimientos. Sabía que debía ser fuerte, que debía proteger a Marcos y a mí misma, pero también sentía que esa fuerza se desvanecía poco a poco ante el peso de una verdad que nadie debería haber tenido que enfrentar. Así fue como, en ese momento, comprendí que esta historia no tendría un final sencillo, y que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Y mientras me aferraba a esa idea,
No podía evitar preguntarme qué pasaría si, en lugar de huir, nos atreviéramos a enfrentar juntos lo imposible. Porque, aunque quisiera negarlo, en lo más profundo sabía que aquello que nos unía era mucho más fuerte que cualquier norma o barrera. Y así, con el corazón pesado y la mente llena de dudas, me preparé para lo que vendría, sin imaginar que pronto la vida nos pondría a prueba de una manera que jamás habríamos podido prever. Justo cuando creía que la situación no podía complicarse más, la vida decidió dar un giro inesperado que me dejó sin aliento. Una tarde, mientras recogía la mesa después de cenar, escuché la voz de Marcos desde el salón, más firme y decidida que nunca. «Mamá, necesito contarte algo», dijo, y sentí como mi corazón se aceleraba, temiendo lo que estaba por venir. Me acerqué lentamente y lo vi con los ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. Aquella expresión era diferente a la que había visto en las últimas semanas. Había en él una fuerza nueva, como si hubiera tomado una decisión que cambiaría todo. «He estado pensando mucho», continuó, «y creo que es hora de que seas completamente honesta conmigo. Porque sé que tú también sientes cosas, aunque no lo digas». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo podía saberlo? ¿Acaso se había dado cuenta de esa lucha interna que yo intentaba ocultar en cada gesto, en cada silencio? «No puedo seguir fingiendo», dijo, mirándome fijamente. «Necesito saber si esto que siento es real para los dos, o si solo soy yo quien está atrapado en este sentimiento imposible». Mi mente se nubló, y por un momento, pensé que iba a perder el control. Pero entonces, con una valentía que no sabía que tenía, me acerqué a él y tomé sus manos entre las mías. «Marcos, esto no es fácil, ni para ti ni para mí», susurré. «Pero tienes razón, no puedo seguir negándolo. Hay algo entre nosotros, algo que no sabemos cómo manejar». Él asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola en aquella batalla. Era como si hubiéramos dejado de ser dos extraños atrapados en un secreto doloroso y nos convirtiéramos en compañeros enfrentando lo desconocido. Pero justo cuando creíamos que podíamos hablar con sinceridad, escuchamos pasos en el pasillo. La puerta de la casa se abrió y la voz familiar de Javier resonó en el recibidor. «Lucía. Marcos. Ya he vuelto». El miedo y la culpa se apoderaron de mí al instante. ¿Cómo enfrentaríamos esta nueva realidad con Javier de vuelta? Él no sospechaba nada, y yo no tenía idea de cómo explicarle lo que estaba sucediendo. Marcos apretó mi mano con fuerza, y en ese gesto sentí la mezcla de protección y desesperación que compartíamos. El destino nos había puesto en una encrucijada donde cada decisión tendría consecuencias profundas. Aquella noche, mientras Javier desempacaba en su habitación, nosotros nos quedamos en el salón, en silencio, conscientes de que la vida había dado un golpe inesperado y que ahora todo sería mucho más complicado. Y aunque intenté convencerme de que podía manejarlo, sabía que esta nueva vuelta en la historia solo traería más tormentas, más secretos y decisiones que ninguno de los dos estaba preparado para tomar. En ese instante, comprendí que lo que habíamos vivido hasta ahora era solo la calma antes de la tormenta más intensa. Y que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual en nuestra casa de Almagro. La llegada de Javier a casa fue como una sombra que se extendía sobre todo lo que habíamos intentado mantener en secreto. Aquella noche, mientras el reloj avanzaba lentamente, sentí como el peso de la verdad comenzaba a aplastarnos a los tres, aunque Javier aún no sospechara nada. Sin embargo, algo inesperado estaba por revelarse, y sacudiría nuestra vida de una forma que jamás habría imaginado. Al día siguiente, mientras yo intentaba mantener la normalidad preparando el desayuno, Marcos apareció en la cocina con una expresión que denotaba una mezcla de nervios y determinación. Sus ojos buscaban los míos, y sin mediar palabra, me arrastró hacia un rincón más apartado. «Mamá, hay algo que debes saber», me dijo en voz baja, casi como un secreto que temía compartir. «No solo siento esto por ti, sino que alguien más está involucrado». Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Cómo podía ser eso posible? ¿Quién más? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿De qué hablas, Marcos?, pregunté, intentando mantener la calma. Él bajó la voz aún más, como si el simple hecho de decirlo pudiera rompernos. He estado hablando con Ana, una amiga del instituto. Ella sabe lo que siento,
Y, me ha confesado que también siente algo parecido, pero hacia alguien más cercano de lo que imaginamos. Quedé paralizada, sin saber si aquello era una confesión o el inicio de un enredo aún más profundo. La idea de que alguien más estuviera atrapado en una red de sentimientos prohibidos me llenó de una mezcla de miedo y desconcierto. ¿Quién? Logré susurrar, aunque temía la respuesta. Marcos me miró con tristeza y dijo: No puedo decírtelo aún, pero esto no es solo nuestro problema. Hay más gente involucrada, y eso puede complicar todo mucho más. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió y Javier apareció, con una sonrisa cansada después del viaje. Su presencia interrumpió la tensión en el aire, pero dentro de mí, la inquietud crecía como una tormenta a punto de estallar. Durante los días siguientes, la sensación de que algo oculto nos acechaba se hizo más fuerte. Marcos se mostraba aún más nervioso, y yo sentía que el secreto que compartíamos comenzaba a convertirse en una red en la que ambos nos estábamos enredando sin poder escapar. Una tarde, mientras Javier estaba en el trabajo, Marcos me llamó desde su habitación con urgencia. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, y su voz sonaba diferente, más urgente que nunca. Entré en su habitación y lo encontré con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. «He descubierto que Ana no es quien dice ser», confesó. «Está jugando con nosotros, manipulándonos. Y no solo a nosotros, sino a otros también». Mi mente dio vueltas tratando de comprender. ¿Quién era Ana realmente? ¿Y qué buscaba con todo esto? Tenemos que ser cuidadosos, añadió. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos. En ese instante supe que estábamos inmersos en algo que trascendía nuestros sentimientos y que, si no teníamos cuidado, podía destruirnos a todos. La historia que comenzó como un secreto entre madre e hijo, ahora se había convertido en un laberinto de engaños y emociones peligrosas, y estábamos atrapados en su centro sin saber cómo salir. Y mientras la noche caía sobre Almagro, sentí que el verdadero desafío apenas estaba por comenzar. La tensión en nuestra casa de Almagro había alcanzado un punto que parecía imposible de superar. Cada día que pasaba, sentía que el aire se volvía más denso, que las paredes nos observaban con ojos invisibles, y que el silencio entre Marcos y yo era un grito ahogado que nadie más podía escuchar. Pero lo peor estaba por llegar, y esa noche, todo explotó en una vorágine de emociones que jamás olvidaré. Marcos estaba en su habitación cuando escuché un golpe fuerte en la puerta. Abrí con cautela y lo encontré temblando, con los ojos desorbitados y la respiración agitada. Sin decir palabra, me tomó de la mano y me llevó al salón, donde nos sentamos frente a frente, como dos extraños que compartían un secreto demasiado grande para soportar. «Mamá», susurró con voz rota, «Ana ha venido a verme. Me dijo cosas que no puedo creer, cosas que cambian todo». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Qué había dicho esa chica? ¿Qué podía ser tan terrible? ¿Qué te dijo? Pregunté, tratando de mantener la calma. Él bajó la mirada y tragó saliva con dificultad. Me dijo que no solo sabe lo que siento por ti, sino que también sabe lo que tú sientes. Que ha estado observándonos todo este tiempo, y que no es la única involucrada. Mi corazón empezó a latir con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. La idea de que alguien más estuviera espiándonos, manipulándonos, me parecía sacada de una película, pero era real y estaba pasando en nuestra casa. ¿Quién más? Exigí saber, aunque temía la respuesta. No lo sé con certeza, respondió Marcos, pero Ana insinuó que hay más gente, personas que podrían aprovecharse de lo que sentimos para hacer daño. La angustia me envolvió por completo. Aquello era una pesadilla de la que no podía despertar. Sentí como la realidad se desdibujaba y como el peso de aquel secreto prohibido nos arrastraba hacia un abismo. De repente, escuchamos un ruido en la puerta principal. Era Javier, que había llegado antes de lo esperado. La sorpresa en su rostro al vernos sentados en el salón, con las miradas perdidas y el silencio pesado, fue evidente. ¿Todo bien?, preguntó, sin saber lo que se avecinaba. En ese momento comprendí que la tormenta que habíamos estado evitando estaba a punto de desatarse con toda su fuerza. Y aunque quería proteger a mi familia, sabía que no podía esconder la verdad para siempre. La noche se volvió un torbellino de palabras contenidas, miradas que decían más que 1000 frases,
y un miedo absoluto a lo desconocido. Sentí que todo lo que creía seguro se desmoronaba, y que el futuro se pintaba con colores oscuros e inciertos. Era como si la historia de amor prohibido entre mi hijo y yo hubiera despertado algo mucho más grande y peligroso, una fuerza que amenazaba con destruirnos. Y en medio de aquella oscuridad, una pregunta latía con fuerza en mi mente: ¿seríamos capaces de sobrevivir a esta tormenta, o nos arrastraría para siempre hacia el abismo? El destino, implacable, parecía tener su propia respuesta, y yo solo podía esperar y prepararme para lo peor. La casa estaba envuelta en un silencio tenso, como si el aire mismo contuviera la respiración, esperando lo inevitable. Javier nos miraba con ojos llenos de preguntas que yo no estaba preparada para responder. Marcos y yo nos aferrábamos a ese instante como si fuera el último refugio antes de que todo se desmoronara. Pero entonces, justo cuando pensé que la verdad iba a estallar entre nosotros, algo inesperado sucedió. La puerta de la cocina se abrió lentamente y apareció Ana, con una sonrisa enigmática que heló mi sangre. Sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y misterio. «Buenas noches a todos», dijo con voz suave, pero cargada de una autoridad que nadie esperaba. «Creo que ya es hora de que sepamos la verdad». Javier dio un paso adelante, visiblemente desconcertado, mientras Marcos me miraba, buscando en mi rostro alguna señal de lo que estaba a punto de suceder. Ana caminó hacia el centro del salón y comenzó a relatar una historia que parecía sacada de una novela oscura. Reveló que había estado observándonos y que no era quien decía ser. Su verdadera intención era manipularnos, jugar con nuestros sentimientos para obtener algo mucho más grande y peligroso que una simple historia prohibida. Confesó que formaba parte de un grupo que buscaba desestabilizar familias y aprovecharse de debilidades emocionales para controlar a las personas. Y que, lamentablemente, nosotros habíamos caído en su trampa. El mundo se me vino abajo. Todo lo que habíamos vivido, cada susurro, cada mirada cómplice, parecía ahora parte de un juego cruel y despiadado. Pero lo más aterrador fue cuando Ana reveló que había alguien más dentro de nuestra familia, alguien que también estaba involucrado en aquel plan y que pronto haría su movimiento. La tensión alcanzó un nivel insoportable. Javier, Marcos y yo nos miramos, sabiendo que la paz que habíamos perdido estaba lejos de volver. La casa que creíamos un refugio se había convertido en un campo de batalla invisible. Y en medio de ese caos, sentí como una fuerza desconocida me invadía, una mezcla de miedo y determinación. Porque aunque el camino que teníamos por delante era oscuro y peligroso, sabía que no podía rendirme. Por Marcos, por Javier, por mí misma, debía encontrar la manera de protegernos y enfrentarnos a aquella amenaza que había irrumpido en nuestras vidas. Pero la pregunta que quedaba en el aire, más pesada que cualquier secreto, era una sola: ¿quién era ese otro que estaba a punto de actuar y qué precio tendríamos que pagar para sobrevivir? La noche en Almagro se cerró sobre nosotros con un manto de incertidumbre, dejando una historia que apenas comenzaba y un futuro lleno de sombras que solo el tiempo podría revelar.